estoy con una persona que ya admiro, de por sí siempre he admirado, pero no había tenido la oportunidad de conocerla tan bien, y ahora nos echamos un café el lunes, un café largo, la pasamos padrísimo, platicamos increíble, y ya la admiraba, pero ahora además la quiero. Y estoy hablando de Silvia Pasquel, super primera actriz. ¿Cómo estás, mi querida Silvia? Bien, Jordi, más tranquila que tú, que estás bien acelerada. Completamente de acuerdo. ¿Sabes, Silvia, qué era lo que más me decían cuando estaba chiquito? Me decían, o sea, la frase que más recuerdo, decían, ¿de dónde se apaga este niño? Sí. Porque los cansaba. O sea, pobres, ¿no? Ahora que yo soy papá también y de repente tienes niños y dices, ay, ya por favor, ¿dónde lo apago? Pero sí, es un poco esa energía. Tú también eres muy energética, ¿no? O sea, sí, pues sí. Has trabajado toda tu vida. Estoy muy sorprendido con tu carrera. Tienes... Y sigo. Y sigues, y no paras. ¿Cuántos años llevas de carrera, Silvia? 56. 56 años de carrera. Empezaste en una película de Luis Buñuel. En ese tiempo las fotonovelas eran la papita, ¿no? Todo el mundo hacía fotonovelas, pagaban muy bien, había hasta exclusividades en fotonovelas. ¿Ah, sí? Sí, porque en ese tiempo los periódicos sí realmente eran digamos, un apoyo para los artistas. Okay. Muchos artistas surgieron de, por ejemplo, La Voz del Heraldo, el Rostro del Heraldo, se daban pesimes, se daban muchos premios. Sí había la encuesta, la que salía aquí en medio del periódico. Ajá. Y había pues el escándalo y todo, pero realmente pues se hablaba de las carreras de los artistas. Claro. Entonces sí, la gente consumía el periódico, y el periódico sacó estas revistas que se llamaban Linda y Corazón, y así, ¿no? Y ahí empezó la competencia y empezaron a hacer, te digo, exclusividades. En aquellos tiempos, pues era... Claro. Tener una exclusividad, como tú dices, hace la diferencia. Hace la diferencia. Así. Y además estabas muy chiquita. Y ya de ahí, pues, empecé a hacer telenovelas y teatro, y... Con mi papá trabajaba mucho en teatro. Hacíamos unas giras, Jordi. Sí, con el señor Banquets. Salíamos de México y así íbamos tocando, pues, así, Querétaro. Pero de Querétaro, ¿cómo se llama? Tequisquiapan. ¿Cómo se llama la otra? Cuernavaca. Bueno, no, pues estamos para el otro lado. Así íbamos Querétaro, todo lo que era Guanajuato, así subiendo hasta que llegábamos a Estados Unidos. Wow. Y ahí nos presentábamos en el Teatro Mayan Theater, en el Mayan Theater ahí en Los Ángeles. Ajá. Que era pues para la comunidad latina. Y después de ida íbamos montando otra obra, y de regreso pues ya donde habíamos parado, parábamos con la otra obra. Con la otra. Claro. O íbamos a otros lugares cercanos, ¿no? Pues eran giras de 6 meses. Wow. Una le hacías de técnico, otra le hacías de la secretaria, o del servicio de la casa, otras la hermana, la novia, o sea, claro, le hacías de todo. De todo. Es que imagínense nada más 56 años de carrera, de trayectoria, que además, bueno, conocemos perfecto pues muchísimas de las cosas que ha hecho la señora Silvia Banquels, desde películas, muchísimas obras de teatro, por supuesto, muchas telenovelas, unitarios. Son muchas cosas. Y es que además te quiero preguntar, obviamente, ahorita de las telenovelas, te quiero preguntar ahora del audio tan tan viral y tan famoso de mis ahorros, mi dinero. Ahorita te quiero preguntar de eso, pero tengo que partir desde tu cuna. O sea, es impresionante. Imagínate nada más ser hija del señor Banquels y ser hijo de doña Silvia, hija de doña Silvia Pinal. ¿Cómo fue eso? Ese es algo que se siente, traes todo ese talento evidentemente, pero además tu talento personal. ¿Cómo era ser hija de dos personas de ese nivel? Lo que pasa es que quizá para todo el mundo es digamos que extraordinario el hecho de que mis padres hayan sido actores y que yo haya nacido ahí. Pero pues para mí eso era completamente normal. Claro. O sea, todas las personalidades con las que yo me relacionaba desde niña eran actores, directores, escritores, y los hijos de estos, ¿no? Los de Llano, Angélica María, Julisa, pues, todos esos de esas generaciones. Sí, Enrique Guzmán. Ortiz de Pinedo, los Ortiz de Pinedo, todos los Arautos, esos que ya son la segunda generación, pues eran la generación con la que yo me llevaba. Claro. Los Soler, pues ahí eran un chorro. Los Soler también. Y me acuerdo que le encantaba a mi papá ir a un lugar que se llama Tehuistla. Ajá. Que tengo la curiosidad de ir, voy a ir a ver qué ¿sí? está. Porque yo lo que me acuerdo de Tehuistla es que había un hotel
de esos que tienen como un patio. Y pues iban todos los españoles, todos los Soler y mi papá y todo. Y entonces afuera de los cuartos sacaban la paellera y hacían ahí su tinglado de paellas, cada quien hacía su paella y se las compartían, y mi papá hacía la paella negra riquisísima. Wow. Entonces, sí, está rico ir a ver qué. Yo, pues para mí era mi tío Luis Buñuel y mi madrina era Amparo Ribelles, o sea, wow. pues esa fue mi infancia. Entonces para mí no era extraordinario. Realmente se vuelve extraordinario conforme vas creciendo, claro, y realmente vas asimilando que tu mamá es una estrella, porque aunque nos fuimos, por ejemplo, a vivir a España, estuvimos viviendo en España un año y medio, en una época en la que mi mamá hizo muchas cosas de cine, y que pues estaba yo en una escuela de monjas allá, primero en Barcelona y luego en Madrid. Pues a pesar de eso, yo veía que mi mamá era una persona conocida, pero no vibraba la parte de afuera del público de lo que representaba ser. Claro. Ser la hija de Silvia Pinal. Pues. Que ahora estaba pensando que hacía de ser con Stephanie Salas, ¿no? Decirle como de, ¿cómo? ¿Tu mamá es Silvia Pasquel? No, pues ahora ya nos dicen, ¿cómo? Ustedes son abuela y mamá de Michelle, de Camila. Sí. De Camila Valero. O sea, ya no le dicen a Michelle de ustedes, sino a ustedes les dicen de Michelle. Claro. Oye. O sea, es que yo hago un chiste que digo que... Ay, luego lo van a usar de hate, ya los conozco. Échaselos. Me vale. Yo hago un chiste que digo que no soy nadie, porque antes era la hija de Silvia Pinal. Luego fui la hermana de Alejandra Guzmán. Luego la mamá de Stephanie Salas, y ahora soy la abuelita de Michelle Salas y de Camila Valero. O sea, nunca he tenido mi personalidad propia, nunca he sido yo por yo, pues. Entonces, claro, es una broma. Claro. Como que digo, por ejemplo, que me llamo Silvia Banquel Salatriste Guzmán Hernández Pinal Castrejón Núñez. No manches, pero ese no es tu nombre real. A ver, analiza. A ver, no, pero no es suma, Jordi. Claro. No es suma ni resta, Ya es de concentración. Oye, pero muy bien, claro. Es que, ¿sabes qué? Que ahorita me confundí con nombres, pero no dijiste apellidos, claro. Silvia Banquel Salatriste Guzmán, claro, Hernández Pinal Castrejón. Todos los esposos, claro, todos los esposos de tu mamá. Esposos y esposas de ambos. Ahí está muy bueno eso, me encantó. Y ahorita me quedé pensando, dije, imagínate, ¿cómo eran las reuniones? ¿Alguna vez hubo reuniones donde, bueno, seguramente donde mucha gente, porque están todos tus hermanos, ¿no? Pero donde estaba Alejandra Guzmán, Luis Enrique, Rocío Banquels, Stephanie Salas, Michelle, Camila? No, porque son diferentes generaciones. Sí. Pero Stephanie, sí, era, pues, Stephanie, Alejandra y Luis Enrique, pues era el trío dinámico. ¿Y cómo era esa reunión de estar ahí con tu mamá? Pero es que, mira, por ejemplo, ahí es que la diferencia de edades con mis hermanos y con mi hija, pues ellos eran chiquitos, eran de la edad de mi hija, entonces claro, yo soy más que la hermana mayor, la mamá mayor también, ¿no? Como entre una combinación entre hermana y mamá. No es, hay un momento en la vida conforme van creciendo, claro, ellos, que tú llegas a empatarte, pues digamos en edades y quizás en algunas cosas de gustos o de cosas que compartes, ¿no? Pero pues es hasta que crecen, claro, ¿no? Porque antes pues eres como la hermana mayor, la mamá, pues. Pero ahora sí había mucho talento, entonces igual una niña podía estar jugando en una mesa, una niña chiquita, sí, y la mamá es Silvia Pinal y la hija es Silvia Pasquel. Eran divertidas, chistosas, eran de cantar. ¿Cómo eran sus navidades, por ejemplo, cuando llegaban a estar varios juntos? Pues cuando ellos estaban chiquitos, montábamos una pastorela. Ajá. Y entonces, Stephanie era la Virgen, Luis Enrique era el San José, ajá, Alejandra era el ángel. Ella lo ha contado ya muchas veces, a que se subió y para hacer así se cayó encima del María y José. No, ¿cómo que el ángel se cayó encima? Se cayó encima. No, pues sí había. ¿Y tú qué eras? Es que esa época de mi mamá era muy muy fiestera. Cuando yo era niña, ajá, que no estaba ni Luis Enrique ni si acaso ya más adelante Viridiana. Pero pues eran de mucho, hacía muchas fiestas mi mamá con Ala Triste. Entonces era de disfraces o también jugábamos mucho badminton. Okay. Era la única manera de echarte a la alberca porque siempre estaba helada. Sí, me contaste hasta que, pues es que estaba era como tan grande. Olímpica la mendiga la alberca. No, ¿cómo crees? Así calentar la salida en una locura. Llenarla. Claro. Llenarla. Pero pues era divertido.
Claro, bueno, me Era puedo divertido, imaginar. pero te digo, pues siempre yo llegaba con Angelita, ya te conté también eso que me dejó olvidada en la modista. Ay, sí, cuéntanos, por favor, que esto es fantástico. Es que yo... O sea, no fantástico, pero más bien es una anécdota impresionante. Tú estabas con tu mamá y tu mamá te dice, acompáñame con la modista. Me llevó con Angelita, porque pues además a mí me encantaba, eran unas mesas así larguísimas, que había como unas 50 chavas ahí bordando, porque todo se hacía a mano, Jordi. Él se pegaba el zipper, los botones, los dobladillos, todo era a mano, los bordados. Y Española pues traía unos brocados de España y unas telas importadas que eran la locura. Entonces pues claro, yo me caminaba toda esa mesa cantando, contando chistes, para que me dejaran echarme un clavado y llevarme telitas. Ajá. Entonces pues ya sabía mi mamá que mientras ella le estaban haciendo la prueba, pues yo andaba ya chambeando. Claro. Y entonces pues se fue. Y cuando llegó a su casa le hablaron por teléfono y le dijeron, señora Pinal, ¿no se le olvidó algo? Mi bolsa, mi abrigo, no, su hija nos la dejó aquí olvidada. Ay, oye, y... Me lo hubiera dicho más sutilmente. Ay, sí, no, ahora sigue como mi pobre Angelita. Con Angelita, mi Me lo pobre hubiera Angelita. dicho más sutilmente. Oye, ¿y quién pasó por ti? ¿Mandaron un chofer o fue tu Ya no mamá? me acuerdo. Ya no. Ya quieres indagar más en Claro, no, siempre. No me acuerdo ya. Oye, cuando vivían en la casa, bueno, en algún momento estuviste con Alejandra también, ¿no les confundían la voz por el teléfono? Porque recuerdas que antes sí era muy de el teléfono estacionario de la casa y era, bueno, me pasas y no lo confundían mucho, porque la voz que tienen las dos es muy parecida. Mi mamá la decíamos mucho la broma. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo yo. Yo una vez que estaba grabando Mujer Casos de la Vida Real, estaba yo promocionando mi pastorela, entonces andaba yo vestida, disfrazada de diablo en Televisa. Y entonces andaba yo haciendo diablura y media, espantaba, andaba yo jugando como niña chiquita. Y entonces llegué al foro donde estaba mi mamá y empecé a gritarle, ¡Madre! ¡Madre, qué onda! ¡Fantasma! Y mi mamá, ¡ay, ya llegó Alejandra! Y cuando me ve, ¡ay, Silvita! ¿Cómo eres mula? Y Pues sí, sí, le hacíamos muchas bromas de esas. Una vez nos pasó que algo pasó simpático y entonces Alejandra empezó a reírse, ya sabes, y entonces nos empezamos a oír, y estuvimos media hora riéndonos de cómo nos reíamos parecido. Pero en realidad no podían pararse de reír porque se empezaron Pues a contagiar. nos contagiábamos más, claro. porque nos reíamos iguales. Guau, qué Pero padre. luego cuando me preguntan, me dicen, oiga señora, es que qué bonita su voz, así toda ronquita. ¿Cómo le hizo para tener esa voz? Le digo, mira, es muy fácil. Un mes chupa, fuma, emborracha, desvélate y verás que tienes la voz que yo. Va a tener la mismita voz que yo. Oye, Silvia, ¿cuáles han sido de tus proyectos, hablando de las telenovelas, cuáles han sido para ti las más importantes? Has hecho muchísimas telenovelas, pero ¿cuáles han sido, pues, yo sé que todas son importantes, pero las más significativas? Pues es que tengo varios, bastantes, Muchacha italiana viene a casarse. Ahorita están repitiendo Alcanzar una estrella, que es una muy viejita, Ajá. pero está agarrando muchos adeptos. Ajá. Y además está Ricky Martin, está Sasha, Ajá. está La Gaviota, Andrea Legarreta, está muy buen reparto, Eric Rubín. Sí. Entonces esa se está poniendo ahorita de moda. Ahí salgo muy elegante. Soy mamá de Eduardo Palomo, que no sé cómo le hice, ¿no? Pero bueno, yo creo que de las más significativas pueden ser Amarte es mi pecado. Uh-huh. Yo amo a Juan Querendón. Ay, sí. Y El Manantial, comadrita. Después, una que me divertí mucho, que se llama Doña Flor y sus maridos, porque hacía yo el diablo y el ángel. Esa está muy divertida. Tiene un diente, el ángel lo tiene de oro y el otro la tiene de plata. Entonces hablan así. Está muy chistosa esa. Y pues yo creo que ahorita la de que estoy haciendo, la de Chofi, la de Juegos de Amor y de Poder. Juegos de Amor y de Poder, que ahorita vamos a platicar de ella también. Ese personaje. Oye, ¿cuándo te enteraste? Bueno, este asunto del audio viral. Qué pobres tan ricos se me qué pobres, claro, qué pobres tan ricos. Sí, claro. No, y ahorita mucha gente seguramente Ana está escribiendo. Sofía Romagnoli, Bédova de Ruiz Palacios. ¿Cuál ha sido el personaje que más trabajo te ha costado? Que digas, híjoles, este personaje, hablando de telenovelas, porque seguro en teatro debe haber también muy complicados. No, es que no me cuesta trabajo.
Lo que pasa es que yo desde que la empiezo a leer, ya la empiezo a crear, la empiezo a alimentar de cosas que yo he visto, de personas que conozco, o de cosas que veo de repente en el periódico, en la televisión, en las redes, y de ahí me voy alimentando y voy haciendo el personaje. Oye, porque en realidad lo platicábamos el lunes que estuvimos juntos, realmente tu nivel actoral es impresionante. O sea, sé que siempre te preguntan por tu papá, por tu mamá y por tu familia, porque pues lo decíamos, ¿no? Es una dinastía, desde mi punto de vista, pues la más fuerte del espectáculo, de este medio artístico, pues de las últimas décadas, así de sencillo, ¿no? Es imposible no tocar ese tema. Pero también a mí me queda muy claro, y bueno, ya a toda la gente le queda muy claro, el nivel de actriz que eres tú. O sea, 56 años sin dejar de trabajar, 56 años trabajando y estando, ahorita tienes monólogo del cual voy a platicar, ahorita tienes novela, verdaderamente, y no has parado, porque una cosa es que te vaya bien en una época de unos 5 años, 7 años, 10 años en un proyecto. Hay gente que ha sido muy famosa por un proyecto, y otra cosa muy distinta, tener casi 60 años teniendo éxito y la gente, y eso solamente todavía tiene me faltan 4. ¿Mandé? Los 60. No, pues te digo, porque dije bueno, casi, no pero para todos los que vienen. No, para todos los que... Mi papá, ¿cuántos años tienes? Yo, 74. 74 años. Sí. Y bueno, y vas a seguir trabajando muchísimo tiempo más, pero a lo que voy es tantos años estando no solo vigente, sino siendo la primera actriz que eres. Eso es algo que es un talento ya personal. O sea, qué padre venir de una familia como la que vienes, pero lo que tú has hecho y el nivel de actriz que eres tú. Amo lo que hago, la verdad. Me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho lo que yo hago que llega al público. Que es importante que estar conscientes de que uno como artista tiene que comunicar qué cosas le quieres comunicar al público, a ese público que te va a ir a ver. Porque a mí me gusta que la gente que me va a ver salga diciendo, a lo mejor no le gustó la obra o le encantó la obra, pero que diga, la próxima la vuelvo a ver. La próxima vez que venga Silvia, quiero ir a verla. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque saben que te comprometes, que para mí es bien importante. Yo creo que eso es lo importante de lo que yo aprendí en mi casa, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, eso de que porque hay poca gente, te dicen picadito y al pie. O sea, que le eches ¿no? Sí, la obra de teatro más rápida, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿por qué? Los poquitos que hay se tomaron la molestia de salir de su casa a comprar un boleto y sentarse ahí a verte. Lo menos que pueden esperar es que tú los trates bien. Claro. Es como si tú llegas a mi casa y te pongo a lavar los platos, ¿no? Claro. Entonces, yo salgo y hago pasó una anécdota, no te voy a decir con quién, pero me pasó una anécdota con una obra de mujeres, hablando de esto, que ¿Fue obra o fue programa de Netflix? Obra que se llamaba... Porque ya sé con quién fue entonces. No, se llamaba Mujeres frente al espejo. Ok. Entonces teníamos así como apartaditos y yo era la secretaria, ya sabes, esa que vende ropa y ese tipo de secretaria. Y entonces estábamos arriba, esta personalidad y yo estábamos arriba, esperando que terminara el apartado, el monologuito de una de las actrices. Y se voltea y me dice, oigan, Parito, pues ya venía el mío. Dice, oigan, Parito, dice, ¿qué le parece que para que nos vayamos más temprano le corte tantito a su monólogo? Y fíjate, y me volteo y le digo, ¿y qué le parece que mejor le corte al suyo porque usted es la que tiene prisa? Claro que nunca más me volvió a pedir que le cortara mi monólogo. Además eran las partes más simpáticas de la obra. No, claro. La neta era lo que funcionaba. Claro. También le podrías haber dicho, ¿y qué le parece si hoy el pago de hoy también te lo recortamos? No, pues, ahí en el escenario, tete. Sí. Oye, estoy platicando con Silvia Pasquel para toda la gente que se está uniendo. Silvia, ahora que se hizo tan viral este audio en TikTok de mis ahorros, dime una cosa, ¿cuándo te diste cuenta o cómo te enteraste de que el audio era viral? Por Omar, el que está aquí, así tomando. Él me lleva mis redes. Ay, ¿qué te dijo? Pues me dijo, oye, ¿ya te diste cuenta que eres viral con el audio de mis ahorros? Me dijo, pero todo el mundo usa el audio sin saber que es tuyo, que es una parte de la telenovela. Entonces ya empezamos a crear contenido para que la gente se enterara que era yo. Pero pues a ti te acaba de pasar ahorita uno de mis ahorros. Claro, el de que me dejaron en el aeropuerto. Te faltó ¡Mis decir, ahorros! ¡Mis ahorros! ¡Mi dinero! ¡Tanto que me costó ahorrarlo!
Oye, pero además ya no lo sabemos todos perfectos. O sea, no sabemos los textos exactos, la palabra exacta, todo. Ya lo he replicado con Wendy. Hace todavía Wendy no estaba tan en el candelero como ahorita. Ajá. Era Wendy y creo que estaba Kimberly. La otra de las perdidas. Estábamos en un evento juntos. Les dije, vamos a hacer el de mis ahorros. Estábamos en un evento y ahí lo hicimos. También lo hice con el Capi Pérez. También lo hice ¿con quién más lo he hecho? Burrita. Con las burritas burronas también. Y sí, es muy... es que queda muy ad hoc. Claro. La verdad, porque pues, para que pierdas cualquier cosa, no nada más algún avión o que llegues y esté lloviendo, ¿no? Nos vimos el lunes casi 2 horas y no hiciste conmigo el audio. ¿Por qué conmigo no? ¿Cómo? Sí. Tú... Hagámoslo. Pues tú debiste haber hecho ahí en la historia. Claro. Haberle puesto ahorita lo hacemos. Ahorita lo hacemos. Oye, dime una cosa. Relátame un poquito cómo fue ese día cuando grabaste la escena de mis ahorros. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban? Curiosamente ya habíamos hecho la del colchón. Ok. La primera del colchón, cuando ella se entera que se llevaron el colchón. Ajá. Entonces, pues ya como que ya traes el reel del sentimiento, ¿no? Entonces, cerca de mi casa, ajá, ahí fue la filmación. La locación, ajá. Sí, estaba ahí el bote de la basura. Entonces yo salía corriendo y ya estaban volando los papelitos y la gente los estaba agarrando. Uh-huh. Y ya empezaba yo a tratar de arrebatarles el dinero y de correr atrás del camión. Realmente no hicimos muchas tomas, ¿No? No. El dinero lo aventaron así normal, lo pusieron en ventiladores para que se viera en el aire. No, tanta producción hasta que eres. Nada más así. Como si echaban los así. Algún truco deben haber hecho. ¿Y cómo te pones? Antes de hacer una escena, repetiste en tu cabeza la frase. No, lo que pasa es que repites, o sea, a ver, ¿de dónde vengo? Vengo de que me tiraron mi colchón, o sea, he bajado escaleras, he corrido, he preguntado dónde está el camión, o sea, traes toda esa exaltación, pues para que cuando arranques, no nomás arrancas ahí en frío. Pues como cualquier atleta te entrenas antes. Claro. Oye, y cuando saliste y viste los billetes en el aire, pues más. Sí, como actriz piensas, si es como mi dinero, si lo hubiera perdido, o sea, ¿qué pues piensas? Es que te digo, ya vienes mentalizada desde antes te recuerdas la situación de dónde vienes, entonces ya cuando sales lo demás sale espontáneo, ¿no? Luego hay cosas que cuando la ves dices, chin, ¿por qué no hice esto? Porque es lo que se te ocurre en el momento. Claro. O sea, tú recibes la dirección y ya tienes la alimentación de lo que ha pasado antes, ya depende de ti qué haces con esa información. Claro. ¿No? Ya tienes los antecedentes, ya tienes la dirección, pues a la hora de que llegues a la escena, pues ahí ya sabrás tú cómo reaccionas. Claro. Puede ser que puedas planear cosas, pero también pues es un poco improvisación porque tampoco sabes cómo se va a desarrollar la escena, cuántos dinero va a volar, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, es hasta cierto punto orgánico, pero pues hasta cierto punto también sabiendo que en cualquier momento te dicen corte, porque se le fregó la cámara a alguien, ¿no? Sí, hay que volver a empezar. Y hay que empezar. Sí, y que no te desgastes, porque si echas toda la carne al asadón en la primera, pues si cortan y te dicen no, vamos a hacerlo otra vez, pues y otra vez hasta que le guste al director la escena y diga esta es la que quiero. Pues imagínate, ya en Televisa no, porque no se pierde tiempo, tienes que hacer 40,000 escenas al día y es lo que quieren, es la maquila. Rápido. Entonces, pero pues en ese tiempo todavía sí se podían hacer varias. ¿Cómo cuántas veces habrán hecho esa toma? Pues unas 2 máximo. Unas 2 máximo. Sí, 2 o 3, a lo mejor por el tema de los dineros. De los billetes. Sí. Vi que alguien, me metí a tus redes y vi que había gente que te preguntaba, digo, yo sé la respuesta porque trabajo en esto, porque decían, ¿son billetes reales? Bueno, no. Cuéntales cómo se hacen los billetes. No, bueno, no, exactamente no sé, no quiero regarla, pero lo que sé es que los imprimen, pero también pues tienen que tener como que, por ejemplo, en una empresa como esa, yo creo que tienen que llevar un sello, algo que... Ay, pero se ve que luego que no son... En la tele sí, pero sí hay personas... Claro. O sea, ya se le ve la jerga.
Oye, y ahora cuando ves esa escena, ahora que se ha hecho tan famosa, cuando la ves y tú te ves, ¿qué opinas de tu escena? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hubiera gustado hacer? ¿Qué piensas cuando la ves? Sí, me gusta. Esa telenovela me encanta. La verdad hice un muy buen trabajo. Ese personaje lo quiero mucho. Porque eran varias, o sea, Benjamín Can, los personajes que más me han gustado los he hecho con Benjamín. Nos llevamos muy bien, así, actriz, director. Entonces, ahí me había dicho él que quería que fuera una mujer. Por ejemplo, es que ella vende a su sobrina. Sí, es una persona muy oscura. Sí. Entonces, lo que queríamos era que el personaje fuera odioso, pero que a la gente le cayera bien. Okay. Porque era la primer villana cómica que se hacía en las telenovelas. Wow. Entonces, pues yo ahí empecé a meterle cosas. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en la campaña, porque yo estuve en campaña para la delegación Coyoacán, una de las que traía yo para que te organizaban las reuniones con señoras, ya sabes, siempre traía los dientes manchados aquí. Del bilé, pues a veces el bilé es muy cremoso. Porque se ve el bilé como se mancha. Y siempre llegaba y me decía, nosotros vamos a ganar, Chivis, vas a ver. Entonces yo dije, de ahí me agarro. Es el sonido. Entonces, por ejemplo, los dientes. Y luego. Pero ¿dónde te pusiste el labio? Me pintaba con el bilé, así, los dientes. Luego se me olvidaba y andaba yo en la calle también con los dientes pintados. O me llegaban a hacer una entrevista y me empezaban. Los dientes. A señalar los dientes. Siempre que trae los dientes. No, es que así es el personaje. Entonces me acuerdo que una fiesta en la que estuve, que se acabaron los cigarros, fueron capaces de ir a la basura a buscar todas las colillas que había en el basurero. ¿Cómo crees? Sí. Y entonces pues así armamos al personaje. Lo repulsivo era esta onda de los dientes. El chiflidito lo usé para decir las cosas más terribles, pero como con chiflidos, porque yo le decía a Benjamín, es que hay un sublenguaje en México que es con el chiflidito, ¿no? Ya llegó el novio, ¿no? Ya llegó el papá. O sea, sí había un mundillo ahí de chiflidos, ¿no? Entonces le dije, ¿qué te parece que podemos sustituir las cosas terribles que diga, pues con chiflidos? ¿Y vas a vender a tu sobrina? Sí, entonces ya con eso te estoy dando a entender muchas cosas sin necesidad de decirlo. Claro. Entonces, lo de pues era para ella agarraba las bachas de los ceniceros y luego cuando iba a hacer una maldad, escogía la bacha más sabrosa y la prendía yo. Se prendía su bacha. Entonces, esas son las cosas padres que van teniendo los personajes, que los haces para ti inolvidables y a lo mejor para el público, porque pues el público es lo que los hace. Pues, mucha gente dice que pues las villanas que estuvimos en esa novela pues fuimos realmente las protagonistas, ¿no? Margarita, bueno, trabajar con Margarita era un deleite. Claro. No, era chistosa y era una mujer muy culta, muy preparada, pero muy simpática. No, hombre, jugábamos todos los miércoles, jugábamos Continental. Y me dejó de invitar porque siempre les ganaba. ¿Cómo crees? Dijeron, no, ya gracias, porque ya se acabó la diversión cuando llegaste a Pascal. Pues Tiare estaba teniendo a su bebita, tenía su bebé chiquita. Y qué friega para Tiare era ponerse todos los días esa nariz postiza y los dientes. Y además amamantando a la chamaquita. Sí, está cañón. Oye, guau, pues definitivamente qué padre que ahora la recordamos y que recordamos tantas de tus novelas y de tus trabajos. Y bueno, y ahora está Juegos de Amor y Poder, en la que está, de hecho estuvimos platicando con Lalo Santamarina y con Mayrin, y de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, ¿no? Cuéntanos un poquito de Juegos de Amor y Poder. Es una historia nueva, diferente. Es una historia chilena que se tropicalizó a México. Es un thriller de abogados. Se me figura un poco como La Ley y el Orden o CSI, que son básicamente la estructura es de policías, investigadores, crímenes. Y aparte hay estas historias de familias y de romances y de pues la parte romántica, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que es la novela. Hay un accidente en donde muere
uno de los chicos de los accidentados, el que tiene el accidente es hijo de el candidato a la presidencia. El primo que es dañadito es el que lo convence de que escondan que no ayuden a la persona a la que es el que hace que él actúe mal. Okay. Y que tapen todo, entonces se meten en una broncota. Pero ahora también con esto va a empezar a aparecer el tema de un desfalco que hubo en una empresa que se llama Capital Creciente. Okay. Hasta ahorita pude decirlo perfectamente. Pregúntale a mis compañeros lo que sufrimos con ese nombre. Porque ya terminaron de grabarla, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes ya terminaron. En febrero. Fíjate qué rápido. Terminamos en febrero y ya estamos al aire. Perfecto, pero que ya se estrenó pues hace nada, ¿no? Se estrenó... Tenemos 2 semanas. 2 semanas, exactamente. Entonces pues, es un gran momento para que vayan a verla lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Está teniendo muchísimo rating desde el primer día. Ya empezó en Estados Unidos, ya empezó antes. Ajá. Y también con muy buen rating. Está padre porque te digo, tiene las historias del romance, el amor, el desamor, pero también esta parte de policías y ladrones, ¿no? Está fantástica, sí, pues entonces no dejen de ver. Y muy buenos actores. Sí, no, Alejandro Tomasi, Santa Marina, Mayrín, Lavarros, Cintia Aparicio, del otro lado, Eric Díaz, Lambda García, Carlos Said, Gabriela Platas, bueno, Claudia Martín y Arab. ¿Cómo se dice? Roberto Arab Robert. Es Arab, que nació. Sí, sabes que nació en África, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Pero bueno. Entrevista le está interesante. Sí, estará bueno platicar. Y bueno, pues hicimos una gran familia y pues hasta ahorita la telenovela creo que ha tenido ese auge y ese rating. Bueno, pues aprovechen y súbanse a ella. Estoy hablando por supuesto de la novela, a las 9:30 de la noche, todos los días de lunes a viernes en Las Estrellas. Por supuesto Silvia Pasquel en Juegos de Amor y Poder y todo este gran elenco que acabamos de decir. Y sé que estás también dando o vas a empezar a dar monólogo. Empiezo el 7 de mayo en Tepic. ¿Cómo es? No seré feliz, pero tengo marido. Tengo marido. No seré feliz. Sí, no seré feliz. Pero tengo marido. Exacto. Tengo 10 años haciendo este monólogo por toda la República. Vamos a estar en Tepic, en Puerto Vallarta, en Guadalajara. Aquí nos escuchan en todos lados. Monterrey, Mexicali, Tijuana, Ensenada, Chihuahua, Ciudad Juárez. Pues por todos Saltillo. lados. ¿A partir de cuándo empieza esta gira? Del 7 de mayo. Del 7 de mayo está en mayo estamos con No seré feliz, pero tengo marido. Es una obra súper divertida, es una obra para parejas, es una obra en la que te espejeas, pero también espejeas a otros que conoces. La gente se divierte mucho, al final tiene un mensaje muy padre de empoderamiento, pero no este empoderamiento que se ha puesto de moda sabes, para todo es empoderado, ¿no? Aquí sí realmente ella termina siendo una mujer empoderada por la reflexión que hace de todo lo que vivió. Okay. Y de cómo después de todo lo que vivió, porque sí, divorciarte es un duelo, tú me podrás decir, ¿no? Sí, claro. Divorciarte es un duelo. Ambos podemos decir, ¿no, Silvita? Bueno, hay unos que a lo mejor dices, no, hello, qué bueno, bendito sea Dios. Pero sí realmente es un duelo. Claro, por Pero supuesto. Entonces, ¿cómo superar ese duelo? Claro, por supuesto, pues no se lo pierdan el monólogo. Sigan en sus redes a Silvia Pasquel, que además está más activa que nunca. En Instagram, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tus redes en general? Estoy como Silvia Pasquel Oficial, pero Silvia se escribe la primera I. Con Y. Con Y. Oye, déjame decirte también que el 4 de julio, en el Teatro Jorge Negrete, ya sí se llama así, te dije el lunes, estreno con Alberto Estrella, la profesora. Ah, fantástico, sí, con Alberto Estrella. Está muy padre esa obra, muy bonita. Y es la primera vez que Alberto y yo vamos a trabajar juntos. Que además estudiaron juntos en algún momento somos baile o algo así. De la escuela de Emma Pulido. Tenía un cuerpazo, bueno, sigue teniendo un cuerpazo el Alberto y bailaba, no, era muy bueno, muy bueno. Y como actor también es excelente. Pues qué bueno, ustedes vayan a ver a partir del 4 de julio del Teatro Hugo Arrevillaga es nuestro director y estamos en el Teatro Jorge Negrete a partir del 4 de julio.
te digo algo, mi querida Silvia, quiero ser como tú. Quiero ser como tú, quiero seguir trabajando como tú, quiero verme también como tú, quiero ser tan talentoso como tú y por eso me encanta conocer a gente como tú para poder aprender y seguir, porque vean además tres proyectos con 56 años de carrera y aquí seguimos y lo haces extremadamente bien. Gracias, muchas gracias. Sigan a Silvia Pasquel en sus redes para que puedan ver en dónde está cada una de las cosas y cada uno de los proyectos. Por lo pronto, Silvia Pasquel oficial, Silvia Pasquel oficial y en todo, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y voltea a ver hacia tu community. En X. En todo. En X. Síganos, perfecto. Sí, vale. Gracias, Silvia, muchas gracias. A ustedes. Continuamos, son las 11:56. No le cambien, regresamos, no sé si de volada, pero sí regreso muy rápido.